Y bueno amigos, estamos aquí para comentar algo que no quería que se me escapara, varias cosas que me gustaría analizar con ustedes y que bueno, espero que ustedes también lo vayan a disfrutar. Lo único que siempre les pido, les digo, es que por favor me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a hacer algo bastante interesante por acá que han dejado estos últimos días el mundo del fútbol y que bueno, a veces se me pasan, pero siempre me gusta comentarlo, no me gusta dejarlo a la mitad. Vamos a ver algo de Luis Enrique. Vamos a ver algo de una humillación que le metieron a Marcel Laurent y vamos a ver algo de Xavi también. Seguramente lo de Negreira lo repasemos brevemente y por supuesto lo vamos a hablar aquí en breve. Así que lo de siempre, nos vamos a pasar a la pantalla y empezaremos a reaccionar a los videos que tengo para el día de hoy. Y bueno amigos, me gustaría, como les decía, empezar hablando de Luis Enrique, escuchar algo que ha sucedido entre él y un periodista, que por cierto después el periodista creo que estuvo con Manu Carreño o alguien de Cope, creo que ya lo vamos a repasar de todos modos, pero es llamativo porque se le ve algo nervioso a Luis Enrique y de verdad no deja de llamarme la atención. Así que escuchemos este pedacito, esta entrevista dura como 5 minutos y medio, pero yo solamente he cogido unos cuantos segundos para que nos hagamos una idea. Luis, si podemos sacar, no sé, un detalle de trabajo que le ha todo satisfecho, ok, pero hay un detalle que le pareció un poquito menos bueno para trabajar. Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? No, es acojonante. no me digas que esto es negativo, Luis. Vamos, todas las entrevistas. No, es el tío más negativo de la historia del fútbol mundial. No puedes decir esto, Luis. O sea, ¿cómo no? No, te pido un detalle para saber un día cómo trabajar. ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gigi no perdimos. Luis, es normal que te pido también esto. Es cosas de trabajo para ir adelante. Tenemos 3 minutos. Si te digo solamente todo positivo. ¿Cómo ir a lo... En los primeros 25 minutos, para mí el Gen fue mejor que nosotros y digo, o mejoramos o este partido se complica. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? El resto... ¿Qué es esto? Bueno, pues porque no son máquinas, son futbolistas. Este señor fue futbolista. El fútbol tiene cantidad de circunstancias. Es para entender, también para los más jóvenes. Claramente. Que entiendan, ¿no? Los jóvenes lo entienden todo. Yo creo que eres tú el que no lo entiende. Bueno, hay unas risitas al final que la verdad parecen un poco actuadas porque definitivamente está claro que a Luis Enrique no le ha gustado en lo absoluto la actitud del periodista. De hecho, él dice que el otro día que habían ganado 1-4 o 4-1 le había ido bastante mal. Es llamativo o sea, Luis Enrique cree que está en España, que lo iban a reír todas las gracias y pues definitivamente se ha encontrado con gente que sí va a hacer el trabajo, le va a hacer preguntas sobre fútbol y realmente es lo que tiene molesto a Luis Enrique. ¿Qué es lo que quiero que escuchemos ahora que va relacionado con el periodista y lo que ha comentado relacionado a esta mala relación con Luis Enrique? Y bueno amigos, aquí está el video en cuestión, vamos a reproducirlo también. Oye, una pregunta. Durante la entrevista yo noto que él no te mira. Gestualmente él te está rechazando. ¿Tú lo notas eso en el campo o piensas que sencillamente está girado hacia Juli? Pero, o notas realmente decir, uff, este ni quiere mirarme. No, estás subrayando una cosa muy importante, porque para mí aquí Luis Enrique se equivoca en el aspecto de la forma. Porque primero, Juanma, ayer, empezado la entrevista, la primera cosa que he hecho es apartarme. Yo apartarme. He dejado a Mavuba y a Juli empezar la entrevista entre profesionales, ¿ok? Y yo, para facilitar el trabajo de Luis Enrique, he hecho el intérprete simultáneo para facilitar la cosa a Luis Enrique. No es mi papel esto, pero lo hago para que esté bastante bien. Sí. Y que esto es, para que esté a gusto y que pueda explicar con sus palabras las cosas. Pero después de la pregunta de Mavuba y de Juli, me quedaba una pregunta. Y a mí me parecía que había que ir a por más después de esta semana con el Newcastle y todo. Y le hago esta pregunta, de nuevo de ir a por buscar pequeñas lagunas y ver cómo me lo puede explicar. Ya, se gira, me da la espalda, habla Juli hablándome a mí, pero habla Juli con el dedo así, fijándome. Sí. Y allí, yo viendo esto, ya pasó el COD como en el golf
y me puse, pues, no nervioso, porque voy totalmente con respeto, lo respeto totalmente. Sí. Por esto te estaba diciendo lo del intérprete. Bueno, lo que les estaba comentando, y creo que con toda razón este hombre habla sobre lo que está pasando con Luis Enrique y él, porque es muy llamativo definitivamente escuchar a Luis Enrique expresarse de esta manera por alguien que está haciendo su trabajo. A Luis Enrique debería molestarle cuando le pregunten algo fuera de lo deportivo, pero en ningún momento yo sentí que fue el hombre este invasivo, sencillamente le preguntó por algo que él piensa que el equipo no está funcionando de alguna manera. Creo que los resultados están ahí, teniendo en cuenta el partido del Newcastle, creo que es para tenerlo en cuenta también, pero la verdad creo que hay algo ahí, Luis Enrique, que obviamente no se ha dado cuenta, o no sé, que no está en España, y hay algo que no le está terminando de cuadrar, pero es llamativo definitivamente. Y bueno, lo que pasa, lo mismo que pasa con el Barça, que pasa con Guardiola, que ha pasado con Xavi, cuando no están en el entorno Barça sobreprotegido con el mismísimo Messi, las cosas cambian un poco y es muy difícil cuando estás mal criado en ese aspecto, porque claro, estás acostumbrado a que te lancen flores y te aplaudan absolutamente todas las gracias, y cuando no es así, vas con esta actitud absolutamente negativa y lamentable. Pero bien, no me enredo mucho más con ese tema, quiero que ahora escuchemos algo que ha dicho Xavi tras el empate contra el Granada en el nuevo Los Cármenes, que a mí me ha llamado la atención. Lo quería comentar ese otro día, pero no había encontrado las declaraciones, y las he encontrado y dije, vamos a colocarlas porque es llamativo, y aprovechamos de repasar algo que tiene que ver con él y con Ronald Koeman, que es muy interesante. Y bueno, aquí está Javier, vamos a escuchar a Javier Hernández y lo hablamos. Sí, hoy hemos jugado bien a fútbol, sí, hoy sí. Creo que hemos merecido ganar, lo ha visto todo el mundo, ¿no? Hemos dominado el partido de cabo a rabo, 2 errores o un error nuestro que al final nos ha hecho ir a remolque todo el partido, pero creo que es un buen partido, no nos podemos quedar en el resultado. Así como el otro día no os quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto, sino que analizabais que no se jugó bien, hoy se ha jugado bien a fútbol. Si se analiza justamente. Sí, hoy... Bueno, lo que les estaba comentando de Xavi es increíble, que él dice que han jugado bien el fútbol. Un equipo que le rematan 2 veces a puerta y le marcan 2 goles. Otro remate que no estuvo a punto de ser gol del mismo hombre, que la termina estrellando al travesaño, y que venga a decir que jugaron bien, que no nos podemos quedar con el resultado. Claro que no vamos a quedar con el resultado, porque al final de la temporada nadie se va a acordar de que jugaron bien en Granada, sino que se van a acordar que en Granada regalaron un par de puntos que pueden terminar siendo vitales al final de esta liga. Es que es absolutamente increíble lo de Xavi Hernández y la poca autocrítica que este hombre hace. A mí definitivamente me llama mucho la atención la poca capacidad de autocrítica que tiene Xavi, pero creo que también deberíamos estar un poco acostumbrados, porque realmente lo hemos escuchado desde el césped hasta la luna, jugar de día, jugar de noche, cosas absolutamente de locos. Pero ahora quiero que veamos aquí en la pantalla, en este caso esto lo comparte un culé que ustedes deben conocerlo, que es youtuber, y que bueno, se llama Eddie. Comparte el siguiente gráfico. Me imagino que está bien tirado, porque creo que este chico no creo que vaya a compartir algo que haya estado inventado, pero es llamativo los gráficos, porque si nos fijamos bien o nos reflejamos bien, dice los 50 partidos de cada uno. Xavi 28 victorias, Koeman 33 victorias. Xavi 11 empates, Koeman 7 empates. 11 derrotas para Xavi, 10 derrotas para Ronald Koeman, 97 goles a favor para Xavi, 117 para Koeman, 51 goles en contra para Xavi, 53 goles en contra para Ronald Koeman. Es muy llamativo porque recuerdo claramente que a Koeman lo mataron, incluso lo despiden en un vuelo de un partido cuando iban viajando hacia Barcelona, una cosa también muy triste, muy lamentable. Pero siempre me acuerdo que no solamente Koeman tenía seguramente el poco apoyo de la directiva, sino que tenía unos lastres de equipo, un equipo absolutamente lamentable. A Xavi, que le han construido un equipo que, bueno, mejor dicho, estamos hablando que tienen a Gundogan, que viene de ser campeón de Europa, Cancelo, que fue el lateral titular del seguramente el mejor equipo de Europa durante muchísimo tiempo, el mismo Joao Félix. O sea, lo que ha querido se lo han puesto allí, y es muy interesante cómo los datos terminan desnudando el mal trabajo que está realizando Xavi Hernández con el Barça. Pero es que es de locos, pero claro, como es una leyenda del club que se reconoce, el trato siempre va a ser diferente. Lo que pasa es que la gente actual recuerda muy poco lo que significó Ronald Koeman para la institución, y tienen más fresco lo que significó Xavi Alonso y Xavi Hernández, y evidentemente esa es la sobreprotección a la que está expuesto Xavi prácticamente siempre.
Veamos aquí rápidamente lo de Enríquez Negreira, porque se iba a hacer como unas pruebas con un forense o algo así, estuve leyendo, para ver si era cierto lo que había declarado, ya que él se había declarado incompetente para declarar debido a una demencia que él mismo había alegado. Bien, esto es lo que ha sucedido. Veamos el video, que es bien corto. Porca. Bueno, eso es lo que ha estado generando polémica en las redes sociales en las últimas horas, y es llamativo porque de verdad a mí me parece una caída algo fingida, tengo que reconocerlo, me parece una caída algo fingida, es cierto. Hay que preocuparse porque es un adulto mayor, como si fuera tu padre el que se está cayendo, pero me dio mucha risa porque hay gente comentando y que el Barça está tan desesperado que han hecho que un anciano, un adulto mayor, se eche al suelo y que se declare demente e incompetente para intentar salvarse el culo. Y es que es absolutamente de loco, repito, me parece una caída absolutamente fingida. Y que bueno, él sabía que había muchas cámaras ahí esperándolo y dije, vamos a aprovechar esta oportunidad para intentar colocar un puntico más de que no estamos tan hábiles mentalmente como para ofrecer unas declaraciones de lo que sucedió, porque sencillamente no me acuerdo. Repito, es preocupante lo de la caída y no me voy a reír de eso porque realmente, como les digo, como si fuera mi padre, hay que ver eso también. Pero es que ya no deja de ser llamativo a dónde son capaces de llegar esta gente. Absolutamente increíble. Vamos a cerrar este video con lo que les había dicho de Marçal Llorente, que siempre está ahí como queriendo saber más, como queriendo ridiculizar al Real Madrid, enaltecer todo lo que significa o está relacionado con el Barça, ese tipo de cosas. Pero como a la mayoría de esta gente casi siempre llega alguien que les termina colocando en su sitio, y en este caso pues vamos a escuchar porque esta vez no ha sido la excepción. Entonces vamos a escuchar el videito y lo vamos comentando, por supuesto. El libreto está ya ¿Dónde? obsoleto ya. Pero tenga Lucas, libreto, Hay TED en todos los lados. el libreto de Mourinho, yo creo que tardarías 3 vidas deportivas tú en aprenderte. Deportiva, de verdad. seguro. 3 vidas deportivas. Se divierte en Ganar cantidad. En sus equipos las aficiones se Sobre divierten. todo un lo de montón. Loporto ganando una Champions, Bueno, estás hablando una de UEFA, 18 años. con el Inter. Es llamativo porque dice, claro, eso fue hace 18 años, pero no sé si él no se acuerda que Guardiola cuánto tiempo tenía sin ganar la Champions. Pero claro, eso sí no toca comentarlo, no interesa comentarlo. Hagamos como Negreira, nos hacemos los que estamos dementes y ya aquí no ha pasado nada. ¿Cuánto tiempo duró Guardiola y cuánto ha tenido que hacer Guardiola cuando el mismo José Mourinho, con un Porto absolutamente que nunca ha sido un grandísimo europeo, y creo que después de eso ha quedado en evidencia el mismísimo Inter de Milán? Todas esas cosas, y es que intentan pasarlo por encima. Es que Mourinho hizo bastante daño. Creo que lo que más destruyó de Mourinho es que saben que Mourinho a día de hoy tiene razón cuando pedía el por qué. ¿Se acordarán de todo eso? Bueno, eso es lo que los tiene absolutamente jodidos de Mourinho. Ganando ligas en todas las competiciones 16 donde ha años. ido, llevando a la Háblame Roma a su primer título europeo de la... Háblame de los últimos episodios de Mourinho. La Roma. Pero hace 2. Sí. Campeón de la Conference League. La Conference. Claro. La tercera división europea. ¿Y qué jugaba? La tercera división europea. Escucha, el Jugaba, Barça, vale, el sí, Barça sí, juega sí. la segunda La 2 Conference. años y no ha llegado ni a cuartos. Vamos a darle valor a todo. Hay que darle Es valor que es absolutamente increíble porque tiene toda la razón. El Barça hizo el ridículo en la segunda división. Mourinho, con un equipo con bastante menos presupuesto, bastante menos estrellas, hace esto y tiene cero mérito. Pero que el Barça no llega a cuartos de final de la segunda división europea, meritazo. Que son increíbles. a todo. Pero es que el Barça está en una situación. Y la Roma, no. difícil. La Roma venía de hacer 50 temporadas en el Calcio ganando la primera. Quedando primero. El Barça ha tenido muchos mejores entrenadores que Mourinho. Todos los últimos que ha tenido. Koeman. Muchos mejores. Bueno, Mourinho estuvo en el Barça también, la historia del Barça también, ¿eh? Sí, ya. Claro, como segundo. Creo que se acuerdan mejor los que estaban en el Nou Camp el día de los aspersores de Mourinho que. Creo que se acuerdan más de él. Marsal, venga. Historia. 15 años. Venga, Ana, venga. Venga, más. Es que con esa frase creo que pues, se puede ser, no se puede ser más demoledor, y es verdad. Todos recordarán a José Mourinho cuando le tuvieron que sacar los aspersores estos de agua para echarlo del Camp Nou porque se estaba meando en el mismo Camp Nou. Mourinho es una de esas personas que ha estado tan cerca del Barça, que se ha dado cuenta de lo asqueroso que es esta institución y ha dicho:
hasta aquí no llego yo, me voy para el lado correcto de la historia. Pero bueno, como les digo, el relato es así, aquí vamos a seguir combatiéndolo siempre que se pueda. De momento despedirme, agradecerles por el apoyo que me están brindando, que está excelente. Recordarles que se suscriban, que me dejen su like, todas esas cositas. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.